Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén, ¿verdad? Que Dios les guarde. Qué bueno poderles ver nuevamente en nuestra casa Vida Eterna. Damos gracias a Dios porque hoy tenemos bautizos. Podemos bautizar, sumergir a unos cuantos hermanos que han tomado la decisión de obedecer la palabra. Y voy a rogar que levante la mano aquel que nos está visitando por primera vez. ¿Hay algún visitante? Levante su mano. Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Qué bueno, sean bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Hay unas personas de pie y voy a rogar que los que tengan un asiento desocupado a su lado, levante su mano. El que tenga un asiento desocupado, ahí están las manos levantadas para que puedan ubicar los asientos y se puedan sentar las personas que están llegando ahora. Muy bien, iglesia, voy a rogar también que saquen su Biblia, su bloc de notas y vamos a cerrar la serie que estamos en este mes. Pero antes quiero mostrarles unas cadenas que tengo por acá. Y voy a rogar que Robert pase. Robert, vamos a encadenar aquí a Robert. Gracias, Robert, por siempre estar disponible. Tenme aquí, por favor. Está frío. Gracias, Robert. Muy bien, mis hermanos. Aquí está Robert encadenado. ¿Qué les parece Robert encadenado? ¿Qué les parece? Bien, dice la gente. Amén. Mira, Robert, cómo te quiere la iglesia. Ustedes saben que el pecado es como una cadena. El pecado nos encadena. Nos pone en situación de opresión. Nos oprime. Pero también hay algo que después que nosotros somos liberados por el Señor a través del perdón y la sangre de Cristo, como creyentes podemos permitir otras cadenas. ¿Sí me explico? Cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador, creemos que somos libres, ¿verdad? Somos libres del pecado. Amén. ¿Lo creemos, iglesia? Están acá, sí, ¿verdad? Pero como creyentes a veces podemos estar encadenados. ¿Cree eso o no lo cree? Y les voy a mostrar, esto es analógico. Esto es un símbolo para que podamos ver. Si nosotros sufrimos una herida emocional, alguien nos dijo algo de la iglesia o de nuestra casa, y esa herida no la resolvemos, se convierte en un resentimiento, ¿verdad que sí? Estamos resentidos porque nos hirieron. Y si ese resentimiento no lo solucionamos, ¿qué pasa? Va creciendo y se vuelve como una raíz de amargura. Eso es falta de perdón, ¿verdad que sí? Y eso es como una cadena. Definen la falta de perdón como estar encadenado. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que el que está encadenado es la persona que resiente. ¿Le ha pasado en alguna oportunidad que le hacen algo a usted? La persona está feliz, está gozosa, pero usted sufre cada vez que lo ves. ¿Alguno le ha pasado? ¿Quién está sufriendo? ¿El que causó el dolor o el que está herido? El que está herido. Y a veces uno habla con las personas que lo hirieron y ni sabían. Y de verdad a veces dicen, pero es que yo no dije eso. Yo no quise decir eso. Yo no quise comunicar eso. Nos ha pasado con amigos, con nuestra pareja, con el esposo, con la esposa, que a veces uno mira a la esposa y uno dice, ¿qué pasará acá? Dice uno. Esto está como extraño, ¿verdad? Porque uno conoce a su esposa y la esposa conoce a uno. Pasa con los hijos también, que tu hijo está extraño y no te quiere decir nada.
pero resulta que está guardando algo, está guardando una raíz de amargura y está encadenado. Cuando nosotros no perdonamos, estamos encadenados. Dios nos ha hecho libres para estar en libertad, no en libertinaje. Pero si nosotros permitimos falta de perdón, amargura, resentimiento, vamos a estar así. Tiene que pensarlo, iglesia. Y cuando quiera una herida volverse un resentimiento, una raíz de amargura, piensa en Robert así encadenado. Señor, no permitas que esté así, porque podemos estar así. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Robert. Vete encadenado. Muy bien, estamos en una serie llamada Una historia de superación. Dígale al que está a su lado, una historia de superación. Y voy a ir rápido, iglesia, para los que no han venido, ya esta es la cuarta parte. Voy a leer mucho, así que estén conmigo atentos, porque hoy vamos a cerrar la historia de superación de José. Son muchos capítulos, es una historia muy larga y era un desafío para nosotros darla en 4 partes. Todo está grabado. La primera parte hablamos de José el soñador, va a aparecer allí. La primera parte era José el soñador, la segunda parte José un servidor íntegro y la tercera parte es José el hombre próspero. En algún momento va a aparecer allí. Ya. Entonces, en la primera parte hablamos de que había un jovencito de 17 años que era el favorito. Su papá lo quería mucho porque lo había tenido viejo, y así lo dice la Biblia. Lo tuvo en su vejez y era el regalón, el toñeco. Le mandó a hacer una túnica de colores que representaba muchas cosas. Y los hermanos le tenían envidia, le tenían resentimiento. Estaban heridos con su papá y con su hermano y querían matarlo. Uno de ellos abogó y dijo: no lo matemos, mejor vamos a venderlo. Lo venden como esclavo, lo llevan a Egipto, cae como extranjero, tiene que aprender otras culturas, otras lenguas, otras cosas. Y está él como esclavo sirviendo en una casa de Potifar. Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él, tenía éxito en todo lo que hacía. La mujer de Potifar se enamora de él y le dice: acuéstate conmigo, y él sale corriendo. Y como la mujer quedó con la vestimenta de José, inventó que él la iba a violar. José es llevado a la cárcel y en la cárcel también tiene éxito. Y decíamos la semana pasada que aunque estaba en la cárcel tenía éxito. Y yo preguntaba: ¿cuántos quieren estar en la cárcel y tener éxito? No, pastor, yo no quiero estar allí. Quizás podemos pensar: bueno, las personas que están en la cárcel que tienen éxito son los pranes. No me refiero a ese éxito. No me refiero a ese éxito. Es el éxito de Dios, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, como cristianos, queremos tener éxito, prosperidad, y eso es bueno. Pero Dios estaba permitiendo que él fuera sirviente, que fuera esclavo, incluso que estuviera preso, y tener éxito. Dios permite una situación acerca de unos sueños, acerca del rey, de unas vacas gordas, vacas flacas. ¿Se acuerdan de los sueños? ¿Sí? Que las vacas flacas se comían a las gordas y quedaban flacas y feas. Iban a comenzar, Dios estaba mostrando para el país, para Egipto, que venían 7 años de abundancia y después 7 años de escasez, al punto tal de que esos 7 años de escasez iban a hacer olvidar los 7 años de abundancia. Y la gente se iba a morir de hambre. Entonces, el faraón le cuenta eso a José porque no hubo nadie que lo pudiera interpretar, lo sacan de la cárcel. Y José le dice: Dios te va a dar respuesta. Y dio respuesta y un plan. Dejamos un desafío la semana pasada. ¿Quién comenzó a hacer el desafío del año? ¿Quién lo comenzó a hacer? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál era parte del desafío? Se los recuerdo. Primero es hacer el grupo de apoyo. Ya tengo mi presupuesto. No lo van a hacer todavía porque no hemos pasado los registros, ¿verdad? Pero en lo que pasemos el link, usted se va a registrar. Lo otro era comenzar a escuchar los podcasts de cultura financiera. Se los pasamos. Tienen que comenzar a escuchar. Porque tenemos que educarnos, ¿verdad que sí? Y tenemos que ahorrar el 20%. ¿Por qué? Porque a veces, no todo el tiempo, gastamos más de lo que ganamos, ¿verdad? Yo sé que eso no pasa acá. Pero por lo general la gente que no tiene educación
gasta más de lo que gana. Muy bien. Entonces José fue nombrado segundo al mando. Le dieron un carro de guerra y recorrió todo Egipto. Allí quedamos, ¿verdad? Le hice el resumen súper rápido, seguimos avanzando. Génesis 41, 53. Dice la palabra: se terminaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. ¿Qué iban a comenzar entonces? Los 7 años de escasez. Y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, tal como José había anunciado. Había hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había que comer. Entonces, en todos los países alrededor de Egipto, ¿había qué? Hambre, hambruna. Pero en Egipto había que comer. Eso es importante. El versículo 51. Pero cuando el hambre se sentía en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamaba al faraón por alimentos. Entonces el faraón dijo a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. En otras palabras, llegó un momento, lo vamos a ver más adelante, en qué momento de esos 7 años había hambre en toda la tierra conocida, hasta en Egipto. Y el faraón dijo: vayan a que José y digan hagan lo que él les diga. Vámonos al capítulo 42 en su Biblia, también va a aparecer acá. Va a anotar el título del cierre de hoy y se llama José el Santo que Perdona. Y vi este título en una Biblia y me gustó y quise ponerlo: José el Santo que Perdona. Vamos a hablar acerca del perdón hoy, ¿verdad? Y en el punto número 1 vamos a ver la consternación de los hermanos. Consternación es aflicción, tribulación. ¿Hemos estado consternados en algún momento? Sí, ¿verdad? Alguna noticia que nos llega de repente y nos consterna. En versículo 6 de Génesis 42 dice: como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. ¿Qué pasó antes de este versículo? Dimos un salto. Ya dijimos que había hambre en toda la tierra. Eso quiere decir que en Canaán también llegó el hambre, ¿verdad que sí? ¿Y quiénes estaban en Canaán? Los hermanos, los hermanitos de José y el papá. ¿Por qué no se nombra a la mamá? ¿Sabía qué pasó con la mamá? La mamá murió en el parto ¿de quién? De su hermano menor, Benjamín. Entonces los hermanitos de José y Jacob estaban pasando hambre. Y el patriarca le dice: ¿por qué se miran las caras? Usted tiene que leerlo. ¿Por qué tanto se miran las caras? ¿Qué tanta vuelta dan ustedes? He oído que en Egipto hay comida, hay grano, hay trigo. Vayan y compren. ¿Y a quién mandó? ¿Cuántos hermanos tenemos? 11. ¿Cuántos creen que mandó? A 10. Porque estaba preservando ¿qué? El menor. A él le había acontecido una desgracia, ¿verdad? En su mente estaba que José estaba muerto. Manda a los 10 hermanitos de José. Y cuando llegaron, dice la palabra, lo acabamos de leer, dice que se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. Dios está permitiendo que se vaya cumpliendo el sueño, los sueños de José, ¿sí o no? Se están cumpliendo los sueños. Él cuando tenía 17 años vio unos sueños donde los hermanos y los padres se inclinaban ante él. Y el papá lo reprendió: ¿qué es eso que estás diciendo? ¿Acaso seremos tus servidores, seremos tus esclavos? Y mire cómo Dios permitió una circunstancia y ahora están ¿qué? Con rostro en tierra. Ahora, vamos al versículo 7. Cuando José vio a sus hermanos, ¿qué dice la palabra? Los reconoció. Pero actuó como si no los conociera. Les habló de una manera muy dura y les preguntó: ¿de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán a comprar comida. Ahora, él inmediatamente reconoce a sus hermanos. ¿Usted olvidaría, dígame honestamente, usted olvidaría
la cara de 10 personas que le lanzaron en un pozo y lo vendieron como esclavo? No, ¿verdad que no? ¿Cómo estaríamos nosotros? Contentos, gozosos. Dice la palabra que él vio a sus hermanos. Y leí un comentario que me gustó porque él decía, José estaba esperando a sus hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Dios le mostró los sueños, él de una u otra manera los creyó. ¿Los creyó o no los creyó? Sí. Por eso los contaba. Por eso interpretaba al copero, al panadero. Le interpretó también a Faraón. Porque él sabía que Dios hablaba. Dios le había dado el don a él. Y como ya se habían cumplido los 7 años de abundancia y también se estaban cumpliendo los 7 años de escasez, en algún momento de la historia iba a pasar que los hermanos se iban a inclinar delante de él. Ahora, todo estaría en la actitud que él iba a tener. Si los iba a odiar o si los iba a amar. Y entre esas cosas perdonar. Porque ellos necesitaban el perdón de su hermano. Ahora, les habló con toda autoridad porque recordemos quién es José. El gobernador. El segundo al mando. La persona más poderosa del mundo conocido en ese momento era José. Y también recordemos que los egipcios aborrecían a los hebreos. ¿Y estos hebreos son qué? ¿Cuál es su oficio? ¿Se acuerdan cuando él fue a buscarlos a un lugar? ¿Qué estaban haciendo? Pastoreando. Y el oficio de pastor era el más bajo en el escalafón de ocupaciones. Cuando los egipcios vieron a estos hebreos, eso era lo más bajo de la sociedad. Ahora están ante el gobernador, el segundo con mayor autoridad, los reconoce y le dice de dónde vienen, qué vienen a hacer acá. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que José tuvo los sueños? ¿Cuánto tiempo pasó? 13, dice la gente, 14. Y ahí están, ahí sí la chuntan, a ver. Les voy a dar un dato. Cuando José tuvo 17 años, tuvo los sueños. Pero cuando lo nombraron gobernador, ¿qué edad tenía? 30 años. Entonces, ¿han pasado cuántos años? 13 años. ¿Y ya pasaron 7 años de abundancia? Son 20 años, ¿verdad que sí? Hasta ahí llevamos un dato importante. Han pasado 20 años. Y José ya no era un adolescente. ¿Ya tenía qué edad? ¿Cuánta edad tenía? 37 o un poco más. Ya era un hombre. Y los hermanos viejos de José, ¿qué eran? Más viejos. ¿Verdad que sí? Él reconoce a sus hermanos. Ahora, ¿qué pasa en los siguientes versículos? Él los acusa de espías. Ustedes vienen a Egipto a ver nuestras debilidades. Y ellos comienzan a defenderse. No, nosotros no somos espías, somos hijos de un hombre que tuvo 12 hijos. Y le empiezan a contar parte de la historia. Y en versículo 8 dice que ellos no reconocieron a José. Había cambiado mucho. Imagínense a José con un collar de oro, vestimentas de egipcio, porte de egipcio, con tremenda autoridad, con oficiales a su cargo. Vamos al versículo 11. Dicen, todos somos hijos de un mismo hombre. Somos personas que honestas. Tan lindos los hermanitos, ¿verdad? Nosotros ¿qué? Sus siervos. No somos espías. Ahora son ¿qué? Siervos y son honestos. ¿Cuánto tiempo tiene la mentira de que una bestia se comió a José? 20 años, hermano. ¿Ha conocido una persona que guarda una mentira por 20 años? Yo no sé si eso pasaba aquí o pasa. Yo creo que sí pasa. Pero estuve en muchos funerales en Venezuela que estábamos llorando el muerto. Y llorábamos, hermano. Pobre hermano, decíamos nosotros. Pobre vecino. Y estaba la familia llorando el muerto. La esposa afligida, sus hijos.
Y repentinamente llegaba a otra familia. Una mujer llorando, afligida. Y cuando uno veía a los hijos y veía al muerto, eran idénticos. Porque hay un dicho coloquial que dice, hijo negado, hijo igual. Se encontraban esas dos familias allí. Y uno decía, ¿qué pasó aquí? Ahora se imagina la esposa verdadera, que estaba llorando a su esposo y descubría que tenía otra familia paralela. Ocultó un asunto muy importante. ¿Por cuántos años? Muchos años. Ellos habían ocultado lo que habían hecho. Ellos pensaban que había muerto. Su padre también, no sabían nada. Versículo 13. Ellos dijeron, no, nosotros no somos sus siervos. Somos dos hermanos. Porque José dice, ustedes son espías. Hijos de un hombre en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está con nuestro papá. Y nuestro otro hermano ya murió. Y José, en la conversación que los está presionando y los está acusando diciéndole que son espías, ellos temían mucho. Porque ¿qué iban a hacer con esos espías? Los iban a ejecutar. Y ellos cuentan que su papá está en Canaán, que está el menor, y así. ¿Qué hace José? Los mete en la cárcel 3 días. 3 días para que aprendan un poquito acerca de la medicina que él probó, ¿verdad que sí? Porque él, sabemos por los registros bíblicos, es que él tuvo 2 años preso. Claro, lo estaba metiendo en la cárcel VIP, en la cárcel de los oficiales y todo ese tema. Ellos están presos allí, luego los suelta, agarra a Simeón y le dicen, bueno, se va a quedar Simeón y para que pueda salir Simeón, uno de los 10 me tienen que traer al menor. ¿El menor cómo se llama? Benjamín, ¿verdad? Perfecto, que está con papá. Versículo 21. ¿Qué decían ellos en la cárcel? Y se decían el uno al otro, verdaderamente somos culpables con respecto a nuestro hermano, pues a pesar de ver la angustia de su alma, cuando nos pedía compasión, no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta desgracia. Y aquí vemos otro detalle, otro dato importante. José imploró por su vida. ¿Se imaginan a José diciéndole, hermano, no me dejen aquí? Y ellos, matémoslo. Matémoslo porque eres el favorito de papá. Él es el soñador, matémoslo. Y solamente 2 decían, no lo maten. Cuando uno se descuidó, dijeron, bueno, vamos a venderlo. Pero igual venderlo era un riesgo. Porque los esclavos los trataban como esclavos, eran como basura. Cualquier esclavo era nada. Y dice la palabra que él imploró. Dice la palabra aquí que dice, y vimos la angustia de su alma pidiendo compasión. ¿Y qué hicieron ellos? No lo escucharon. Por eso nos ha venido esta desgracia. Y Rubén, el hermano mayor, que dijo, póngalo en el pozo, porque él tenía la intención de rescatarlo después, él les dijo una frase que a nosotros no nos gusta. Yo se los dije. ¿Usted le han dicho eso alguna vez? Yo te lo dije. Nos dicen, no hagas esto. Ahora el Señor espera. No, el Señor me dijo. Ok. Le pasa la desgracia. ¿Y qué dice uno? Yo te lo dije. Y Rubén le dijo así, yo se los dije. Les dije que no pecaran contra el muchacho y ahora esta sangre nos está reclamando. Esto es una desgracia, este es castigo de Dios lo que está diciendo. Continuamos entonces, y les hice un resumen súper rápido aquí. Los 9 hermanos llegan a Hebrón, a donde está el papá, con grano y con dinero, porque resulta que ellos iban a comprar grano y José manda que le devuelvan el dinero en los sacos. Y llegan con grano y con dinero. Ellos se sorprenden. ¿Qué pasó acá? ¿Quién metió este dinero acá? Yo sé que a nosotros nos gustaría ir a comprarlo en algún lugar, que nos den la mercancía y que nos devuelvan el dinero. No pagar, pues, en otras palabras.
A ellos les pasó así. Le cuentan a su papá que fueron acusados de espías. Le cuentan del dinero. Le dice, Simeón está en la cárcel y debe ir por Benjamín. Tenemos que llevar a Benjamín para que suelten a Simeón, para que nos crean que nosotros no somos espías porque nos están culpando de que somos espías. El papá dice que no. ¿Por qué? Porque él dice, lleva un momento, yo mandé a 10 y llegaron 9. Y yo temía que esto pasara, dice. Ahora, tengo un hijo muerto, José. Tengo uno preso, Simeón. Y me están pidiendo ¿a quién? A Benjamín, el hijo que tenía con la mujer que amaba. ¿Es de consternación, aflicción, tribulación, sí o no? Los padres estaban atribulados. El papá, los hermanos. Ahora, ¿qué hace Rubén? Como mayor dice, bueno, papá, dice, ofrece a sus 2 hijos como garantía. Papá, dame a Benjamín, vamos todos a buscar a Simeón. Y si le pasa algo a Simeón, mata a mis 2 hijos. Así dice él, usted lo puede leer. O sea, mata a 2 nietos. A tus 2 nietos los puedes matar. Entonces el papá dice, no. Jacob dice, no. Entonces Judá habla con él. Le dice, papá, por favor, necesitamos rescatar a Simeón. Déjanos ir. Yo me ofrezco también. Le dijo, me culpas a mí toda la vida. Si le pasa algo a Benjamín, me culpas a mí toda la vida. Bueno, Jacob se ve forzado por el hambre y permite que Benjamín viaje a Egipto. ¿Hay consternación, angustia y aflicción en los hermanos de José y en Jacob? Sí, ¿verdad? Ahora, Jacob dice, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Van a ir, dicen, lleven de regalos los mejores productos de nuestra tierra. Empaquen bálsamo, miel, perfume, mirra, pistachos y almendras. Lleven el doble de dinero, probablemente fue un error. Y manda a los hijos todos, se queda él solo, con los regalos. Y ellos van con sus burros cargados allí. Cuando José vio a Benjamín, llegaron a Egipto, viajaron, y dice la palabra, cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al administrador de su casa, lleva a esos hombres a casa, mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El administrador de la casa de José le dice a los hombres, los hermanos de José, el gobernador los está invitando a un almuerzo. Van a estar con el gobernador comiendo al mediodía. ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Estaban felices, verdad que sí? Dice la palabra, los hermanos estaban aterrados. Estaban aterrados los hermanos al ver que los llevaban a la casa de José y decían, es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. ¿Qué les parece el pensamiento de ellos? Yo cuando leí eso me dio risa, porque yo dije, esta gente pendiente de unos burros. ¿Cuántos burros habían? No lo dice la palabra, pero está implícito. ¿Cuántos burros? ¿Y Simeón dónde iba a venir? Nos va a poner presos, nos va a poner como esclavos y va a agarrar nuestros burros, dice ella. Versículo 23. Ellos se acercan al administrador, le dicen, mira, aquí hubo un error, aquí está el dinero, nosotros nos robamos, eso apareció allí, de verdad no sabemos qué pasó, nosotros no somos espías, somos hijos de un mismo hombre, y así les cuenta todo. Les vuelve a contar todo eso. Dice, tranquilo, no tengan miedo, les dijo el administrador. ¿Qué dice la palabra? El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. ¿Qué les parece? La persona que era no creyente, que no creía en el Señor, ¿qué les dijo más bien? Yo creo que el Dios de ustedes y el Dios de sus padres puso ese dinero allí. A veces el que está afuera o el que es ateo
cree más que el cristiano. Y eso es lo que está pasando acá. Ellos están aterrados. Ellos creen en el Dios verdadero. Pero ellos están pensando, nos van a apresar, nos van a tomar como esclavos, nos van a agarrar los burros. ¿Qué hizo reflexionar a los hermanos de José? Mis hermanos, una pregunta abierta. ¿Qué hizo reflexionar a los hermanos de José? ¿Qué te hace reflexionar y te lleva a Dios? ¿Será que cuando estamos en las buenas o cuando estamos así, en una circunstancia de tribulación, de aflicción? ¿Cuándo pedimos ayuda a nosotros? ¿Para qué Dios permite las pruebas? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Para qué Dios permite las pruebas? Esto era una prueba. ¿Cuántos han pasado por prueba? Levanten su mano. Muy bien, todos hemos pasado por prueba. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué? ¿O para qué? Y ciertamente hay un por qué y un para qué. Sobre todo un para qué. Cuando estamos en la prueba, la idea de Dios es que nos podamos acercar a Él. Que le podamos conocer también. Y sobre todo que seamos fortalecidos. Para que cuando venga otra prueba, podamos ¿qué? Aprobar, vencer. Versículo 26. Cuando llegó José a casa, sus hermanos le llevaron los regalos que habían traído y se postraron rostro en tierra ante él. Nuevamente, ¿qué pasa? El sueño. Se está cumpliendo. Y llegaron con los regalos, con las almendras, los pistachos y todo ese tema. Y les pregunta, ¿y cómo está su papá? ¿Cómo está la tierra de Canaán? Y ellos empiezan a contarle y le cuentan todo. Versículo 29. José levantó los ojos y vio a Benjamín, su hermano por parte de madre, y dijo, este es su hermano menor de quien ustedes me hablaron, y añadió, que Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. ¿Cuál es el mensaje que le da José al hermano menor? Que Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Eso nosotros lo entendemos porque hemos visto toda la historia. Pero recordemos que José, para ellos es ¿quién? El gobernador de Egipto. Y los dioses de Egipto son distintos a nuestro Dios. Pero nosotros sabemos en realidad qué estaba pidiendo José para su hermano. Que Dios tenga misericordia. ¿Por qué iba a pedir misericordia? Porque él sabe cómo son sus hermanos. Para él era un milagro ver a su hermano menor. Porque ¿qué pudo pensar José? ¿Qué pensaríamos nosotros? Si ellos querían matarme a mí, también querrán matar a mi hermano. Porque somos hijos de la misma madre. Si yo era el favorito, papá tenía atenciones hacia mí y ya yo no estoy, ¿quién las debe tener? Benjamín. Y por eso lo reconoce, le pregunta y además le dice que Dios tenga misericordia de ti. Versículo 30, más adelante. Y José se apresuró a salir porque sus entrañas, estaban conmovidas por causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en la recámara y allí lloró. Sus entrañas se revolvieron, que decíamos nosotros. Se agitaron. Imagínense sentir eso. Y dice la palabra que salió a prisa y buscó un lugar donde llorar. Se fue al cuarto, a su habitación, y allí lloró. Me encanta esto. Dice, luego se lavó la cara, salió afuera y conteniéndose dijo, sirvan la comida, pongan la comida. Y empezó el banquete. Ahora, ¿qué pasó allí? También les puse un resumen. Sirven una mesa para José porque él es el gobernador. Y el gobernador no iba a comer ¿con quién? Con los hebreos pastores, porque se odian. Y él está ahí en su mesa de gobernador, solito. Y están los otros hermanos por allá y sirven una mesa para los invitados. A Benjamín le sirven 5 veces más. Y ellos están ahí hablando porque lo sentaron en orden de nacimiento, de mayor a menor. Y ellos decían, ¿cómo nos sentaron así? Y
Y le mandó a decir al administrador, al menor les va a servir 5 porciones más. Les pregunto a mis hermanos, suponiendo, no lo dice la Biblia, pero dice la palabra que había hambruna, hambre en toda la tierra. ¿Ha visto una persona cuando deja de comer, se deja de alimentar bien y tiene meses o años sin alimentarse como corresponde? ¿Ha visto personas que deberían de pesar 70 kilos y pesan 50, 40 kilos? ¿Lo ha visto? Sí, ¿verdad? Es triste, pero esto estaba pasando. Y les da de lo mejor y comían y bebían y se alegraron. Al siguiente día salieron ¿con qué? Con sus burros. E iban contentos los hermanos. Comieron rico, bebieron, iban con grano para poder alimentarse y todo eso. ¿Y qué pasa? José había hecho un plan con uno de sus oficiales y le dijo, le vas a poner el dinero nuevamente. Pero en el saco del menor, en Simeón, le vas a poner mi copa de plata, que es muy valiosa y tiene un valor de autoridad en el reino. Se lo vas a poner a él. Los vas a intervenir en el camino y les vas a decir que me hurtaron, que me robaron. Y va el oficial, los intercepta y le dicen qué es lo que han hecho con el gobernador, por qué se ha portado de esa manera, cuando él los invitó a comer y les hizo esto y lo otro. Y nosotros somos inocentes, dijeron ellos. Nosotros no hemos hecho nada. No somos espías. ¿Y qué dicen ellos? Ellos dicen, bueno, que se registren todos nuestros sacos. Y ellos hacen como especie de un convenio. Al que le consigan la copa, que lo maten, dice. Y empiezan del mayor al menor. Pero él dice, no, yo al que le consiga la copa me lo llevo como esclavo. Ellos estaban ofreciendo más, pero él dice, no, el que consiga yo la copa, yo me lo llevo como esclavo. ¿Dónde estaba la copa? Aquí Benjamín, ¿verdad? Entonces revisan todos los costales, ven el dinero, ven la copa, hermano. Y eso fue una tristeza profunda. Dice la palabra, ellos rasgaron sus ropas demostrando su tristeza. Cada uno volvió a montar las cosas sobre su burro y todos regresaron a la ciudad. Porque el oficial quería llevar solamente a Benjamín, pero dijeron, no, nos llevan a todos. Porque Rubén dijo, me matan a los 2 hijos. Y el otro dijo, me culpan a mí toda la vida. ¿Cómo le llegamos a papá con esa noticia? Casi se muere cuando le decimos que a José lo mataron. Y si le decimos que Benjamín lo agarraron como esclavo, o lo van a ejecutar, va a ser peor. Esto lo matará de tristeza, se van con ellos. Entonces, versículo 1, capítulo 45, dimos un salto. Llegan ante José y le expresan, se inclinan varias veces ante él, le cuentan todo, somos hijos del mismo hombre, nosotros no robamos, no somos espías, no sabemos cómo apareció esa copa. Hermano, esa gente estaba llorando allí. Ustedes se imaginan a todos los hermanos de José explicándole que no son ladrones, que son personas honestas y un montón de cosas más. Dice la palabra, José ya no podía contenerse más delante de todos ellos, los que estaban en su presencia, y gritó, que salgan todos de mi presencia. Nadie quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Esta es una escena increíble. Este es el pic de la historia, donde los hermanos están pidiendo compasión, están pidiendo misericordia, porque ellos sabían lo que representaba eso. Ellos sabían que Benjamín podía morir, ellos sabían que todos ellos podían morir en manos de un egipcio y tenía todo el poder para hacerlo. Y pidiendo misericordia, José ya no puede contenerse. Y manda a salir a toda la servidumbre y se queda solamente con sus hermanos. Versículo 2, entonces se puso a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios y fue oído también en la casa del faraón. ¿Cómo estaba llorando José? ¿Ha visto una persona llorando a gritos? Que eso viene del alma.
Hay personas que cuando están llorando, cuando se enteran de una noticia, hasta se desmayan, pierden el conocimiento. Y José, al no poderse contener, comenzó a gritar. Estaba sacando su dolor. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban aterrados delante de él. Hermanos, después de 20 años, un poco más, se enteran que el gobernador, el hombre más poderoso después del faraón, es su hermano, a quienes lo vendieron como esclavo. Ellos ya pensaban que estaba muerto. Y ven llorando a este hombre. Tenía sus vestimentas, tenía su collar, no lo leímos, pero está allí. Dice la palabra que él le hablaba a través de un intérprete. Él le hablaba en otro idioma. Y cuando los escuchaba en la cárcel, por eso nos vino esta desgracia, cuando escuchaba los cuentos, él los entendía. Pero durante todas las conversaciones él estuvo hablando a través de un intérprete. Y eso era una razón más por lo cual no lo reconocían. Los egipcios también tenían maquillajes. Y ahora está este hombre llorando ante ellos, gritando y diciéndoles: soy José. ¿Mi padre aún vive? ¿Y por qué lo pregunta? ¿Por qué él le pregunta llorando y gritando? Porque él sabe que sus hermanos son ¿qué? Mentirosos. Por eso decía: ¿y tu hermano menor vive? Tráigamelo. Yo quiero verlo porque con ustedes no se puede creer nada. No se lo dijo así, pero ya que estamos aquí y vemos toda la historia, esos hermanitos de José eran terribles. Acérquense por favor hacia mí, le dice él. Y los agarra y se pone a llorar con ellos. Y les dice: no se preocupen. Otra versión dice: no se entristezcan, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes de que ustedes para salvar vidas. Era propósito de Dios, mi hermano. Ahora vemos un hombre llorando y diciéndole: no se entristezcan, no se preocupen, no se enojen contra ustedes mismos, porque ahí empezó que la conciencia. ¿Cómo estarían los hermanos? Estarían impactados al ver a su hermano mayor. Versículo 7, pero Dios me vio antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. En otras palabras, les dijo: Dios estaba reservando un remanente a una poca gente, y entre esas poca gente están ustedes, porque recordemos que toda la tierra se está muriendo de hambre. Versículo 8, por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Mire cómo José está reconociendo y está viendo el plan de Dios. Según lo que acabamos de leer, ¿quién envió a José a Egipto? ¿Quién convirtió a José en gobernador? ¿Quién salvó las familias que estaban bajo el pacto? Dios. José reconocía: son los propósitos de Dios y no los míos. Quizás tú estás viviendo un momento difícil de tu vida y no estás viendo todo el panorama completo. ¿Cuántas preguntas no se haría José? ¿Cuántas noches no se preguntaría: Señor, ¿y para qué será esto? Pero cuando logró ver todo el plan de Dios, decía y podía reconocer: fue Dios quien me envió aquí a mí, delante, para protegerle sus vidas. ¿Verdad bíblica? Si Dios está contigo, Él tiene un plan divino con tu vida y tu familia. ¿Creemos esto, iglesia? Amén. ¿Dios está contigo? Amén. Amén, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Hasta ahora hemos visto
2 puntos. La consternación de los hermanos y José sus hermanos, el encuentro con sus hermanos. Él les hace una pregunta, ¿mi padre aún vive? Ahora vamos a ver a José y su padre. José manda a buscar a su padre y le dice, miren mis hermanos, díganle a papá que venga. Yo quiero ver a mi papá. Yo quiero encontrarme con él. Recordemos que había un amor muy lindo entre él y su papá. Y justo ese amor fue el que causó la envidia, la contienda y el enojo de los hermanos al punto tal de querer matarlo. Hemos hablado de esto antes y lamentablemente en nosotros los padres a veces hay favoritismo, hay preferencia. Mis hermanos, el favoritismo o la preferencia no es bueno. No es bueno porque hiere los corazones. Y podemos ver esta historia acá. Como unos hermanos querían matar al preferido o al favorito de papá. A veces como papá nos dicen, por ejemplo, me pueden decir, tu favorita es Victoria. Victoria tiene 10 años, mi primera hija, y mi segundo hijo es Andrés de 4 años. Y quizás ustedes, algún familiar me puede decir, tu favorito es Andrés, o tu favorita es Victoria. Y a veces como papá, ¿qué es lo primero que decimos? No. Son amores iguales. Yo los amo igual. Pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Darle a uno una cosa y al otro no le damos. Jugar con uno y con el otro no jugamos. A uno lo ayudamos con las tareas, pero al otro no. Si está pasando eso, hermanos y hermanas, padres, tíos, abuelos, no hagan eso. ¿Acaso creemos que Dios, como nuestro Padre, tiene unos preferidos y unos favoritos y a nosotros no? ¿Cómo te sentirías tú si el que está a tu lado le da más bendiciones que tú porque Dios lo ama más que a ti? ¿Tú te imaginas que tu Padre Celestial, te ama menos que a otro? Volviendo a la historia, José dice, busquen a mi padre, traigan a toda la familia. Ya han pasado 2 años de hambre. Lo viene diciendo acá en estos capítulos finales. Y faltan 5 años más. En otras palabras, habían pasado 22 años, mi hermano. 22 años. Y dice, busquen a la familia, tráiganlo. Yo hablaré con el faraón para que les dé tierra, los presentaré ante él, les diré qué van a decir ustedes. Él tenía un plan ya. Y él estaba claro que Dios lo había salvado a él para salvarlos a ellos, a los hermanos. ¿Sabía usted que Jesucristo viene de la tribu de quién? De Judá. José no sabía eso, pero Dios lo había mandado a preservar la vida de su hermano porque de esa vida venía una tribu y Jesús viene de esa tribu. Él reconocía, Dios me mandó acá para salvar vidas. Y son sus propias vidas. La vida de los asesinos. Jacob le cuesta creer, pero dice, bueno, me voy, agarra toda su familia, agarró sus burros, sus vacas, todas sus pertenencias, todo. Y emprendió viaje de Canaán a Egipto. Y ofrece sacrificio al Señor. Y el Señor se le presenta y le dice, luego dijo Dios, yo soy Dios, el Dios de tu papá. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti gran nación. Con los padres de Jacob, Isaac, Abraham, Dios había hecho un pacto. Y Dios es fiel. Por eso cantamos ahora, tú proveerás. ¿Y por qué Él va a proveer? Porque Dios es fiel. Y Dios cumple sus pactos. Había un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y con todos ellos, y Dios lo iba a cumplir. Y José sabía que ese pacto Dios lo iba a cumplir. ¿De qué manera? No lo sabía, pero ahora lo está viendo más claro. Vamos avanzando y ya vamos terminando. Y le dice el versículo 4, yo iré contigo a Egipto, le está diciendo el Señor a Jacob, y luego te volveré a traer de regreso. Cuando mueras, José cerrará tus ojos,
con sus propias manos. En otras palabras, el Señor le dijo, vas a morir en Egipto. Y eso es tremendo, enterarse de su propia muerte. Que el Señor te diga, vas a morir. Dice la palabra que siguió. José mandó, dice la palabra en el versículo 29, José mandó a preparar su carroza, su segundo carro de guerra, y se fue a Gosén a encontrarse con su papá, Israel. Cuando lo vio, lo abrazó y lloró largo rato abrazándose con él. ¿Usted se imagina este encuentro de José con su papá después de 22 años? ¿Usted se imagina tener extraviado a su hijo? Imagínate nada más que te secuestren a tu hijo o a tu hija. Y que en las noches piensas en él o en ella. ¿Y qué piensas? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará vivo? ¿Estará viva? ¿Qué le harán hecho? Yo le oro al Señor para que eso nunca pase conmigo, ni con Victoria, ni con Andrés. Pero yo me imagino el sufrimiento de Jacob, pensando en su hijo. Durante 22 años tenía esa incógnita. ¿Qué pasó con él? Aunque sus hermanos dijeron, lo mataron. Quizás los padres nunca van a olvidar esa sonrisa y las vivencias de los hijos. Yo sé que hay padres que han vivido la muerte de hijos. El Señor tenga compasión de ustedes. Porque yo creo que un papá, una mamá nunca quiere enterrar a un hijo o una hija. Uno dice, lo natural es que los hijos entierren a los padres. Y uno piensa así, que mis hijos me entierren a mí. Pero por el pecado vemos el primer entierro. ¿Y quiénes estaban? Papá, mamá y un hermano enterrando a un hijo por el pecado. Vemos el encuentro de Jacob y José. Dice, cuando lo vio, lo abrazó y lloró largo rato abrazándose con él. Él tenía 39 años. Su papá tenía 130 años. 130 años tenía Jacob. Habían pasado 22 años. José perdonó a sus hermanos, honró a su padre y benefició a toda su familia. José cumplió los planes y propósitos de Dios en su vida. Los puso en la mejor tierra, con el mejor ganado. Habló con el faraón y compró tierras para ellos. ¿A cuántos nos les bendice esta historia de José? En los últimos versículos, capítulo 47, 20, dice la palabra, entonces José compró toda la tierra de Egipto para Faraón. Toda la tierra de Egipto para Faraón. Todos los egipcios vendieron sus campos porque tenían mucha hambre y la tierra pasó a ser del Faraón. Toda la tierra. Imagínense lo buen administrador que era José. La gente decía, no tenemos dinero, tenemos las bestias, tráiganme las bestias y llévense grano. Se comieron el grano y después dijeron, no tenemos bestias, ni granos, ni nada. Gracias. Y dice, aquí están nuestros cuerpos. La gente hasta se vendió. El faraón era dueño hasta de la gente, mis hermanos. Porque ellos dijeron, es mejor que seamos esclavos y estemos vivos a estar muertos. Entonces el faraón era dueño de toda la tierra y de toda la gente. Imagínense la administración de José. ¿Cuánto no le gustaría tener un administrador así como José en la empresa? ¡Wow! Ahora, el papá muere, Jacob, a los 147 años. Vivió 17 años en Egipto. Hacen gran luto. Lea esa historia, hermano, es maravillosa. Tengo que avanzar. Todo Egipto lo llora como si fuera el faraón. Y él le dice al faraón, yo le prometí a mi padre que tenía que llevarlo a su tierra, donde están enterrados sus antepasados. El faraón le dice, ve, entierra a tu papá. Y lo llevan, hacen un viaje, lo entierran. ¿Y sabe qué pasó con sus hermanos, los hermanitos? Dice, y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron,
quizás José nos tenga rencor y nos devuelva todo el mal que le ocasionamos. José había perdonado, pero los hermanos habían perdonado. Estaban encadenados, mi hermano. Y se inventaron un cuento que el papá supuestamente en la muerte les dijo, que manda a decir Jacob, el patriarca, que José, por favor, perdona a tus hermanos y toda su maldad. Y ellos llegan con ese cuento a José. Y le dicen, papá que murió, mandó a decir antes de morirse, que nos perdonaras toda la maldad y todo el mal que te hicimos. Tus esclavos somos, y se postraron en tierra. ¿Y saben qué hizo José cuando escuchó a sus hermanos? Se puso a llorar, porque es que eso es lo que da es tristeza. Con todo lo que ha hecho José, les perdonó la vida, los puso prósperos, ahora eran ricos, tenían de todo, tenían tierra, se habían multiplicado en gran manera, habían pasado 17 años. Y cuando murió el papá dijo, como él es el favorito de papá, ahora que no está papá, miren, nos va a matar a todos. Versículo 15 del capítulo 50. Y viendo a los hermanos de José, avanzamos, versículo 19. Pero José le respondió, no teman, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Les dijo. Qué tremenda pregunta. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. ¡Wow! Yo lo voy a leer porque yo creo que ustedes no lo escucharon. Ustedes pensaron hacerme mal. Él sabía que sus hermanos habían pensado mal. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. ¡Gloria a Dios! Así hace Dios. Dios no planifica el mal. A veces nosotros decimos, es que pasó esto porque es que era voluntad de Dios. Yo hice un mal, pero es que eso era de Dios. No, Dios no piensa en mal. Dios no hace planes malos. Dios no planifica el pecado, iglesia. Tú y yo somos los que pecamos. Pero aunque pecamos, Dios dice la palabra que Dios encamina para bien eso. A veces nosotros hasta culpamos a Dios. Señor, si tú lo permitiste porque era tu voluntad, no es así. Y José está diciendo, aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios encaminó esto para bien. Ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los confortó y les habló al corazón. José murió a los 110 años. Lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Egipto. José ya murió. Y él dijo a sus hijos, cuando yo muera, mis huesos que lo entierren ¿en dónde? Con mis padres. Saquen ustedes en esta cuenta. El pueblo se puso numeroso, iglesia. Murió el faraón que respetaba a José. Vino un nuevo faraón. Tuvo miedo del pueblo hebreo porque se multiplicó en gran manera. Y ahí empezó la esclavitud. La esclavitud duró aproximadamente 400 años. 400 años de esclavitud. Y después comenzó el éxodo. ¿Y cuánto duró el éxodo? 40 años. Después de 440 años, porque tuvieron los huesos de José en el desierto, lo enterraron. Los huesos de José llegaron a la tierra, Canaán, y a esa cueva donde están los antepasados, 440 años después aproximadamente. Y dice la palabra en Josué, los huesos de José que los israelitas trajeron de Egipto fueron enterrados en Siquén, en el terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata. En otras palabras, José no solamente era buen administrador, Dios estaba con él, era visionario.
porque él decía, el Señor nos va a dar la tierra prometida y en esa tierra a mí me van a enterrar. ¿Qué les parece? Era un hombre de visión. Sabía que eso iba a pasar, porque Dios cuando promete, Él lo cumple, iglesia. Nosotros predicamos todo el tiempo, Cristo viene. Cristo viene. Y hay gente que se burla diciendo, ¿y cuándo va a venir? ¿Y cuándo va a venir? Muchos han muerto de nuestros familiares diciendo, Cristo viene. Y quizás hasta nosotros muramos diciendo, Cristo viene. ¿Cuándo va a venir? No lo sé. Pero Cristo viene por su iglesia. José vivió una vida extraordinaria. Es una historia de superación porque vivió para Dios y no para su propia vida. ¿Quieres tener una historia de superación? Vive para Dios. Así vivió José. Él decía, no soy yo, es Dios. No son mis planes, son los planes de Dios. No es mi pensamiento, es el pensamiento de Dios. No es mi inteligencia, es la inteligencia de Dios. Es el plan de Dios. Es Dios en mi vida. ¿Quieres tener éxito de verdad en una historia de superación? Vive para Dios. Y Dios va a guiar tus pasos. Allí donde está, hermano, póngase de pie, por favor. Diga al Señor, Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por esta historia de superación. Señor, nos superamos y podemos vencer. Sí, solo sí estás con nosotros. Señor, yo no conozco las vidas que están acá. Quizás algunos tienen muchos problemas, dificultades, algunos están enfermos, algunos están pasando por problemas financieros, de salud, otros están en luto, duelo. Yo no lo sé, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que tú puedas hacernos vencer, que podamos superar estas pruebas, estos conflictos, Señor. Podemos ver la historia de José y a nosotros nos ha pasado muchas cosas de las que les pasó a José. Señor, ¿cómo llevaste a un jovencito a ser gobernador de un país y a poder librar las vidas, poder proteger las vidas, incluso una familia por donde iba a venir el Salvador Jesucristo? Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú reveles tus planes y tus propósitos para mis hermanos en este día, Señor, en esta mañana. Hablo con aquellos que quizás no conocen al Señor y dicen, yo no conozco mi propósito de vida, yo no sé para qué estoy en esta tierra, no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana. Quizás usted tiene una vida sin metas, sin propósitos, sin visión, sin esperanza. Y yo quiero contarte que Dios tiene propósitos contigo. Dios envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo único, por amor a tu vida, por amor a la vida de cada hombre, cada mujer que está acá, cada joven. Dice la palabra que nosotros depositando nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo, tenemos vida eterna. En otras palabras, tenemos esperanza. Cuando ya no estemos en esta tierra, cuando muramos, estaremos en un lugar mejor con el Señor. Pero mientras estemos acá en esta tierra, tenemos propósitos eternos. Quizás ha marcado tu vida para mal. Quizás te han dicho, tú no sirves. Tú no eres bueno para esto o para lo otro. Quizás te han etiquetado. Quizás te han abandonado. Quizás te han traicionado, quizás te han hecho cosas como las de José, quizás hasta peor. Pero tú, amigo, amiga, no estás solo, el Señor está contigo. El Señor está a tu lado. Y es tiempo de reconocer que es Dios en tu vida. Dios te quiere cerca. Si tú quieres acercarte a Dios, reconocer que eres pecador, que necesitas de Él, que necesitas una nueva vida, una nueva identidad, yo te invito a hacer una oración conmigo y les vas a decir, Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Perdona mis pecados, límpialos. Entrego mi vida a ti, Señor, y que no sean mis planes, sino los tuyos.
Señor, séllame con tu Espíritu Santo y dame el regalo de la vida eterna. Que cuando venga tu Hijo Jesucristo en gloria, me vaya con Él. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Alguien hizo la oración? ¿Alguien repitió esa oración? Levante su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Quién más? Dios les bendiga por allá. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, de verdad que sí. Porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta. Las personas que tenían la mano levantada, manténganla levantada porque la gente de conexión les va a dar una tarjeta de presentación y un regalito. Levante la mano. Mantenga la mano levantada. Muy bien, muchachos, los chicos de conexión. Le van a dar una tarjetita y un regalito. Quiero mencionar algo porque viene el próximo segmento. Lo van a explicar igual. Vamos a tener bautizo. Lo hemos hecho anteriormente. Si alguno de los que está acá, incluso los que creyeron hoy, quieren bautizarse, lo pueden hacer. En la iglesia primitiva, la palabra dice que la gente creía y era bautizada. Entonces, si Dios te inquieta, si alguno de los presentes que quiere bautizarse, lo puede hacer. Dios le bendiga, iglesia, que en esta semana la bendición de Dios y su protección esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.